¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta asignatura de estructura socioeconómica de México, en la cual me complace saludarles y es completamente a propósito que un servidor les quiere impartir esta materia que sin duda es importante en nuestro temario de asignaturas. Y les voy a decir por qué. Me pareció importante tomarla personalmente porque vamos a platicar acerca de todo lo que se dice en las noticias, no solamente de México, sino en el mundo, aunque la materia es estructura socioeconómica de México, pero siempre se hablan de los bloques, que si el capitalismo, que si el socialismo, y luego nos hablan de algunos términos como el Producto Interno Bruto, nos hablan de la varianza, de la TIR, de cosas que quizá podrían resultarnos un tanto ajenas, pero no es así. Realmente vale la pena empezar a platicar de esto y comprender muy bien toda esta parte. En primera instancia, quiero solicitarles toda su atención en este video porque voy a hablar acerca pues de todos los sistemas económicos, de qué se trata todo esto y cómo se manejan a nivel mundial. Miren, cuando nosotros hablemos de sistema, tal cual la palabrita sistema, no es otra cosa más que un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí. Un sistema es eso, son elementos que van a funcionar para un todo. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, pues tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema óseo, entre otros, que al unirse, pues van a ayudarnos a que tengamos vida y a que podamos estar de un lado a otro y haciendo nuestras actividades. Y cuando un elemento de ese sistema falla o colapsa, es cuando nos enfermamos. Lo mismo pasa ahora si yo lo traslado esa palabra sistema, pero a la economía, a lo que nos importa, el decir, oye, a ver, ¿qué cosa está pasando en el país, en la ciudad y obviamente en mi bolsillo? ¿Por qué la situación está como tal? Y quiero platicarles primero acerca de un sistema económico muy curioso, que es el socialismo, del cual mucho se habla, mucho se escribe, pero pocas veces se comprende al 100%. Y hoy, aunque parezca un tono caricaturesco, lo hablaré con vacas, sí, con vacas, como lo pueden ver ahí en la pantalla. Y bueno, el socialismo, imagínense que ustedes tienen dos vacas como tal, que compraron, y una de ellas se la acaban regalando a su vecino. Así voy a comenzar con el socialismo, ¿sale? Tienen dos vacas y una se la regalan a su vecino. Él ya sabrá si la ordeña, sabrá si hace bisteces con la vaca o para qué le estaría sirviendo. Ese es problema del vecino, pero yo cumplí con darle uno. En la parte del socialismo se habla de un sistema en el cual pues se apoya a ese grupo que viene siendo la sociedad. Yo no digo que sea malo ni que sea bueno. Ustedes al final me van a dar sus conclusiones. Voy a empezar con las vacas y al final ya me iré con los términos económicos como tal. Ahora, ¿qué les parece si me voy al fascismo? El fascismo, pues vaya, se utilizó muchísimo en Europa durante, pues posterior, bueno, antes y posterior a la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron cuestiones bastante complicadas y acá imagínate qué es lo que pasa en el fascismo. Tú tienes tus dos vacas, ¿vale? En el socialismo una se la había regalado al vecino, pero en el fascismo no. Resulta que el Estado, es decir, papá gobierno, te dice, ¿sabes qué? Con permiso, te quito las dos vacas y lo peor del caso, te vende la leche. Oye, pero son mis vacas. Te dice, no, porque las vacas están en este territorio y pertenece a todos. Entonces yo, Estado, me encargaré de administrarlas y te voy a vender la leche. Es decir, te quito tu riqueza y yo me hago más rico, obviamente, con lo que te acabo de quitar. Ahora imagínate que eso fuera una empresa, o que fuera tu casa, o que fueran otras cosas. Eso es el fascismo, ¿eh? Y es un sistema económico que, pues la verdad, no se ha ido. No se ha ido para nada. E incluso hay algunos mandatarios fascistas. Cuando lean la palabra de que tal mandatario es fascista, es por esto. Imagínenselo con las vacas. Vamos a hablar de otro, el comunismo. El comunismo tiene que ver también, es derivado del socialismo. Y seguimos con nuestras dos vaquitas. Aquí papá gobierno igual te las quita. Oiga, pero mis vacas con permiso, se lleva las vacas y además te regala un poco de leche. Digamos que te hace el favor
de compartirte un poco de leche de las vacas que eran tuyas, pero que ahora ya son del Estado. Y aquí es donde ellos dicen, miren cómo está compartiendo con la comunidad, en el comunismo, quitándole al rico, que eras tú, que tenías 2 vacas, te las quita y te regala un poco de leche para que vean que es cuate, para que vean que es amigo. Eso sería un Estado comunista. En el comunismo es donde incluso te llegan a decir, oye, tú no puedes tener más de 2 zapatos, 2 pares de zapatos, ¿eh? No, igual que tu compañero y tu compañera tienen uno y todos con uno hasta que se nos acaben. Oye, pero me quiero comprar otros. No, te ves mal. No, no, no. Únicamente debe ser todos comunes, todos iguales. Es lo que marca el comunismo. Te dicen que la riqueza es mala, pero ¿qué tal? Ellos sí son los que la administran. Y difícilmente los mandatarios o el Estado como tal que se quedó con las vacas, pues va a vivir pobre, ¿verdad? Para nada. El comunismo marca esa tendencia. ¿Se dan cuenta? Es preocupante, ¿eh? Eso es el comunismo. Muchas veces vemos esa palabra y suena hasta bonita, pero es peligrosa. Yo les pregunto a ustedes allá en casa, a ver, si ustedes están trabajando como tal, o sus padres, o sus familiares, o alguien está trabajando, está produciendo, al mismo tiempo está pagando impuestos, pero lo que tú ganas, pues creo que lo justo sería que tú mismo decidieras en qué te lo vas a gastar, o si lo vas a ahorrar o lo vas a invertir. Pero aquí te dicen, no, a ver, espérame, con permiso, esto es mío también, y todos vamos a vivir iguales. Cuidado, porque aquí es donde se disfraza la pobreza para que el Estado sea el que los rescate a todos y sean comunes. Entonces, como los voy a rescatar a todos y quiero que todos sean iguales y comunes, pues les regalo una despensita o les regalo alguna dádiva por ahí que les sobre y el Estado queda como el bueno cuando realmente no lo es. Uno de los interesantes también es el capitalismo tradicional. Vamos a hablar a lo largo de la materia, a grosso modo, de todos estos conceptos, ¿eh? Ahorita solamente lo estoy desmenuzando, ahorita solo estoy yendo a términos muy vagos, ya después les hablaré de autores y de cosas que también vale la pena revisar. En el capitalismo tradicional tú tienes tus 2 vacas, igual. Ahora, ¿qué pasa si tú decides, ojo, tú decides, no decidió el Estado, que tú vendes una y a lo mejor compras un toro, después tu ganado se va a multiplicar, empiezas a tener ya becerros, ya más vacas, y después a lo mejor se te ocurre, ya cuando tienes un establo lleno de vacas y de toros y de becerros, los vendes, a lo mejor te retiras con ese dinero, te dedicas a otra cosa. Eso es el capitalismo. Comprar, vender, intercambiar, de eso se trata, porque hablamos del capital como tal, ¿verdad? Y ya tú eres el que decide qué hace con él. Si quieres ser más rico o más próspero a través de la adquisición de diversas mercancías, de diversas cosas, y empezar a crecer. Hay países que son totalmente capitalistas. Por ejemplo, Estados Unidos, nuestro vecino. En Estados Unidos, ustedes pueden ver la cantidad, pues, de empresas que existen allá y el llamado American Way of Life, donde si nos damos cuenta, la gente vive endeudada todo el tiempo. Trabajan y no dejan de trabajar. Hay personas que llegan a tener hasta 2 o 3 empleos, pero compran su casa, se compran un coche, después se compran otro, tienen tarjetas de crédito, se compran ropa, se van de vacaciones, quizá todo el tiempo están endeudados, ¿no? Pero ellos deciden qué hacer con su dinero. Y las empresas, ¿a qué se dedican? A vender y a que tú consumas. De eso se trata el capitalismo, el cual tampoco es malo, desde luego, porque vaya, si tú finalmente eres una persona trabajadora y que buscas todo el tiempo, pues estar creciendo, estar haciendo cosas diferentes, hacer más dinero como tal o tener bienes, pues yo no le veo lo malo si es una parte bien habida, obviamente, siempre y cuando sea algo lícito, desde luego, pero vaya, es fruto de tu esfuerzo. Y eso es el capitalismo, se vale, la compra y la venta de productos y de servicios. Ese es el sistema del capitalismo tradicional. Bueno, pasamos de las vacas ahora a nuestros esquemas. Nosotros estamos inmersos en una actividad económica. Vivimos en un país
en el cual, pues si queremos ropa, ¿qué pasa? Pues tengo que trabajar para juntar dinero y comprarla. Si quiero una casa, si quiero un coche, si quiero un libro, lo que yo quiera, finalmente tengo que trabajar. Pero para eso que tú estás trabajando, compras algo y al mismo tiempo le estás ayudando a alguien. Es decir, a lo mejor si tú compraste una casa, y sus padres o ustedes compraron una casa, se están beneficiando desde luego porque es una nueva vivienda, van a estar ahí con su familia, van a pasar ratos memorables, pero al mismo tiempo, ¿a quién le están ayudando? A los empleados que se encargan de ensamblar los autos, a los proveedores, perdón, bueno, estaba hablando de la casa, perdón, ya me fui a los autos. En el caso de la casa, ¿a quién estás ayudando? A los agentes inmobiliarios, el cual se encargó de promoverla. Le estás ayudando a los constructores, a los arquitectos, a los albañiles, a los pintores, al herrero, al jardinero, a todos les estás ayudando de cierta forma para que también lleven dinero a su casa. Ahora sí voy al caso del coche. Si tú compras un auto, pasaría lo mismo, porque igual lo compras y estarías ayudando a todos los empleados que laboran en la planta armadora, a los proveedores que les mandan las llantas, el acero, que les mandan el vidrio, que les mandan los motores, etcétera. Y todos esos dependen también de muchas familias y están llevando dinero a sus casas. ¿Se dan cuenta? Eso es la actividad económica. Pero ¿qué necesitamos con la actividad económica? Organización y coordinación, como les pongo allí, de las decisiones, ojo, de las decisiones que nos permitan utilizar de manera racional posible los recursos. Es decir, cuando hablo de recursos me refiero a los factores de producción que en todos los libros van a verlo como trabajo, tierra y capital, hablando desde Carlos Marx a lo mejor, pero estos factores de producción pues nos van a ayudar para seguir creciendo, para seguir haciendo cosas. Es decir, no podría fabricarse la casa en la cual vas a vivir si no existiera la industria cementera, ni tampoco la industria ladrillera o de blogs, o tampoco la industria a lo mejor del acero, porque pues necesitas para los castillos o para ciertas partes de la casa, a lo mejor necesitas ciertos materiales, ¿no? Que podríamos utilizar y son factores de producción. Y de ahí, chequen su mapa, vean la flecha hacia abajo. Después de los factores de producción, llegaremos a ese sistema económico, porque ahora sí hay una estructura que les dije hace un momento que nos va a posibilitar tomar esas decisiones. Una estructura que se llama el arquitecto con su gente, que viene desde el maestro albañil y sus ayudantes, viene el maestro pintor, el herrero, el carpintero, el plomero, el electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos en conjunto forman un sistema económico, porque se va generando dinero, se va generando riqueza. Y de ahí lo importante, vamos a las preguntas. ¿Qué producir? Es cuando el empresario decide qué cosa es lo que voy a hacer. ¿Voy a producir teléfonos, computadoras? ¿Voy a producir tazas, relojes o un servicio? Quizá educación, quizá salud, ahora con un hospital a lo mejor, o una clínica, o quizá voy a producir a lo mejor desde el campo, etcétera. Luego viene el cómo producir, es decir, los recursos que necesitamos para poderlo hacer. Es muy fácil decir el día de mañana voy a producir a lo mejor guantes de box, ajá, pero ¿y de dónde voy a sacar los recursos? Ya tengo un proveedor, ya sé de dónde voy a sacar la lona para el forro, la esponja que llevan, saber las medidas, el tipo de costuras, todo eso, el empaque, etcétera. Esos serían mis recursos, ¿verdad? Para poderlo hacer. ¿Y para quién produzco? ¿Quiénes son mis clientes? Esa es la parte. Es decir, nosotros cuando compramos algo y lo disfrutamos. ¿Qué tal si este sistema económico a lo mejor pensamos en un supermercado? Piensen en un supermercado donde, pues a ver, nosotros acudimos porque vamos a ir a comprar el pan y a lo mejor leche. Acudimos al centro comercial. Cuando llegas a ese supermercado, ¿qué te encuentras? Te encuentras desde un policía en la puerta, es un empleo. Te encuentras desde gente que está acomodando la mercancía en cada departamento, son múltiples empleos. Te encuentras gente de limpieza, otros empleos, los cajeros, más empleos, servicio al cliente, la gerencia, etcétera. Y aparte los que se encargan de las compras, de la facturación, de toda pues el funcionamiento del supermercado como tal. Eso genera actividad económica. ¿Para quién? Para nosotros que llegamos finalmente a consumir. Y cuando tú compras el pan y cuando compras la leche,
Ese dinero se va para producir más pan, para comprar más leche, pero también para pagarle a todos esos empleados. ¿Se dan cuenta? Así funciona un sistema económico. Bueno, pasamos de las vacas ahora a nuestros esquemas. Nosotros estamos inmersos en una actividad económica. Vivimos en un país en el cual, pues si queremos ropa, ¿qué pasa? Pues tengo que trabajar para juntar dinero y comprarla. Si quiero una casa, si quiero un coche, si quiero un libro, lo que yo quiera, finalmente tengo que trabajar. Pero para eso que tú estás trabajando, compras algo y al mismo tiempo le estás ayudando a alguien. Es decir, a lo mejor si tú compraste una casa, si sus padres o ustedes compraron una casa, se están beneficiando, desde luego, porque es una nueva vivienda, van a estar ahí con su familia, van a pasar ratos memorables, pero al mismo tiempo, ¿a quién le están ayudando? A los empleados que se encargan de ensamblar los autos, a los proveedores, perdón, bueno, estaba hablando de la casa, perdón, ya me fui a los autos. En el caso de la casa, ¿a quién estás ayudando? A los agentes inmobiliarios, el cual se encargó de promoverla. Le estás ayudando a los constructores, a los arquitectos, a los albañiles, a los pintores, al herrero, al jardinero, a todos les estás ayudando de cierta forma para que también lleven dinero a su casa. Ahora sí voy al caso del coche. Si tú compras un auto, pasaría lo mismo, porque igual lo compras y estarías ayudando a todos los empleados que laboran en la planta armadora, a los proveedores que les mandan las llantas, el acero, que les mandan el vidrio, que les mandan los motores, etcétera. Y todos esos dependen también de muchas familias y están llevando dinero a sus casas. ¿Se dan cuenta? Eso es la actividad económica. Pero ¿qué necesitamos con la actividad económica? Organización y coordinación, como les pongo allí, de las decisiones, ojo, de las decisiones que nos permitan utilizar de manera racional posible los recursos. Es decir, cuando hablo de recursos me refiero a los factores de producción que en todos los libros van a verlo como trabajo, tierra y capital, hablando desde Carlos Marx a lo mejor, pero estos factores de producción pues nos van a ayudar para seguir creciendo, para seguir haciendo cosas. Es decir, no podría fabricarse la casa en la cual vas a vivir si no existiera la industria cementera, ni tampoco la industria ladrillera o de blogs, o tampoco la industria a lo mejor del acero, porque pues necesitas para los castillos o para ciertas partes de la casa, a lo mejor necesitas ciertos materiales, ¿no? Que podríamos utilizar y son factores de producción. Y de ahí, chequen su mapa, vean la flecha hacia abajo. Después de los factores de producción, llegaremos a ese sistema económico, porque ahora sí hay una estructura que les dije hace un momento que nos va a posibilitar tomar esas decisiones. Una estructura que se llama el arquitecto con su gente, que viene desde el maestro albañil y sus ayudantes, viene el maestro pintor, el herrero, el carpintero, el plomero, el electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos en conjunto forman un sistema económico, porque se va generando dinero, se va generando riqueza. Y de ahí lo importante, vamos a las preguntas. ¿Qué producir? Es cuando el empresario decide qué cosa es lo que voy a hacer. ¿Voy a producir teléfonos, computadoras? ¿Voy a producir tazas, relojes o un servicio? Quizá educación, quizá salud, ahora con un hospital a lo mejor, o una clínica, o quizá voy a producir a lo mejor desde el campo, etcétera. Luego viene el cómo producir, es decir, los recursos que necesitamos para poderlo hacer. Es muy fácil decir el día de mañana voy a producir a lo mejor guantes de box, ajá, pero ¿y de dónde voy a sacar los recursos? Ya tengo un proveedor, ya sé de dónde voy a sacar la lona para el forro, la esponja que llevan, saber las medidas, el tipo de costuras, todo eso, el empaque, etcétera. Esos serían mis recursos, ¿verdad? Para poderlo hacer. ¿Y para quién produzco? ¿Quiénes son mis clientes? Esa es la parte. Es decir, nosotros cuando compramos algo y lo disfrutamos. ¿Qué tal si este sistema económico a lo mejor pensamos en un supermercado? Piensen en un supermercado donde, pues a ver, nosotros acudimos porque vamos a ir a comprar el pan y a lo mejor leche. Acudimos al centro comercial. Cuando llegas a ese supermercado, ¿qué te encuentras? Te encuentras desde un policía en la puerta, es un empleo. Te encuentras desde gente que está acomodando la mercancía en cada departamento, son múltiples empleos. Te encuentras gente de limpieza, otros empleos.
los cajeros, más empleos, servicio al cliente, la gerencia, etcétera. Y aparte los que se encargan de las compras, de la facturación, de toda pues el funcionamiento del supermercado como tal. Eso genera actividad económica. ¿Para quién? Para nosotros que llegamos finalmente a consumir. Y cuando tú compras el pan y cuando compras la leche, ese dinero se va para producir más pan, para comprar más leche, pero también para pagarle a todos esos empleados. ¿Se dan cuenta? Así funciona un sistema económico. Esto es algo muy viejo. Viene desde, pues si nosotros podemos hablar, aquí les pongo en el cuadro desde tiempos después de Cristo, ya desde el siglo IV. Pero desde antes ya había una cuestión económica porque ya existía el trueque, ya se intercambiaban diversas mercancías, ¿verdad? Que se llevaban, había mercados interesantes donde se podrían comprar o adquirir diversas mercancías. Eso se podía finalmente pues hacer desde tiempos memorables. Incluso sabían que de ahí proviene la palabra salario. Les cuento rapidísimo ahí el chisme o la historia, porque el salario es una palabra que hoy utilizamos, ¿no? Para saber, bueno, a lo mejor en la quincena o en la mensualidad o la semana, como nos paguen, que bueno, vamos a tener dinero. Pero ¿sabían que antes a la gente se le pagaba con sal? Sí, porque la sal era algo muy caro, ¿eh? Era algo muy costoso, pues para poderla sacar del mar como tal. Y al ser tan costoso, al ser tan caro, con eso se le pagaba a los trabajadores con granos de sal. Oye, imagínate que llegaras a tu trabajo, llega la quincena y te dan una bolsita de sal, pues creo que no te sentirías muy contento, que digamos, ¿verdad? Pero de allí viene la palabra salario, de ahí se origina. Ahora, existen diversos tipos de esquemas. Podemos hablar desde el esclavista. El sistema esclavista, que surge principalmente en Grecia y en Roma, hablamos ahí ya del siglo IV después de Cristo, e incluso desde antes, pues los esclavos eran personas que finalmente se vendían y se compraban como una mercancía. Y ellos se encargaban de hacer las tareas más pesadas o las tareas que su patrón les encomendara como tal. De ahí viene la parte del esclavismo. Y era un sistema en el cual el esclavo no tenía ni voz, ni voto, ni opinión, ni nada. Solo se debía concretar a obedecer lo que le estaban encargando en un momento determinado. Ahora bien, del esclavismo pasamos a un modelo pues más moderno que fue el feudalismo. En la parte del feudalismo es cuando ya en el siglo X se toma en cuenta que ese esclavo, pues ahora decías, bueno, pues ya va a ser, entre comillas, libre, pero vivía en grandes haciendas, grandes lugares, en los cuales se llamaban feudos, que eran pues territorios grandes. Y en esos territorios había una tienda. Lo que hoy podría ser como nuestro centro comercial, pero en aquel entonces se llamaba tienda de raya. Quizá han escuchado esa palabra y hay algunas personas que en lugar de decir vamos a cobrar un salario, dicen vamos a rayar. De allí viene. Pero era algo muy curioso porque trabajaban principalmente en el campo, es decir, en la parte agrícola. Y en esas haciendas estaba la tienda. Allí vivían, tenían algunos pequeños cuartos donde estaban con sus familias, pero vamos a suponer que el sábado era el día de pago. Entonces, el día de pago, vamos a suponer que te pagaban 10 monedas. Entonces ya tenías bien feliz tus 10 monedas, pero pues necesitabas comida para la semana. Si tenías hijos, pues más comida todavía, y esposa, esposo. Entonces necesitabas finalmente dinero, necesitabas vestirlos, calzarlos, pues lo necesario, ¿no? Para pues tratar de sobrevivir. Entonces el único lugar a donde podían ir a comprar, pues era la tienda de raya. Y esa tienda, ¿de quién creen que era propiedad? La atinaron, del señor feudal. El señor feudal, que era el amo y señor de esas tierras, el dueño de las mismas, y él le vendía las cosas a sus propios empleados. Entonces llegaban y empezaban a comprar las cosas, ¿no? Entonces tomaban, no, pues a lo mejor que harina, huevo, leche, qué sé yo, etcétera. Imagínate mercancías. ¿Cuánto le debo, señor de la tienda? 15 monedas. Híjole, pero me acaban de pagar 10 monedas nada más. Pues bueno, oiga, pues aquí están las 10 que me acaban de pagar y le queda de ver 5. De ahí viene también la parte de fiar.
y pues le decía, ok, te voy a anotar en una libretita que me debes 5 monedas para la próxima semana. Pues llevabas tu mercancía a trabajar y te quedabas con una deuda de 5 monedas. Y de ahí viene el crédito también. El crédito viene de creer en la gente. De ahí proviene la palabra crédito. Y cuando llegaba la siguiente semana, pues otra vez tu patrón te daba tus 10 monedas, pero 5 monedas ya las tengo gastadas o comprometidas, porque muy puntual de la tienda de raya me decía, usted me debe 5, ok, pues aquí están las 5 y me quedé con 5. Vuelvo a comprar, ¿cuánto es? 15 monedas, híjole, pero ya solo me quedan 5. Se los vuelvo a anotar, pero ahora me debe 10. Y así era cosa de nunca acabar, imagínense. Algo parecido a lo que hoy ocurre con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito que, ojo, si ustedes tienen una o en casa tienen una tarjeta, hay que tener cuidado. Ya en algún momento hablaremos, si gustan, de educación financiera, clases que también ya han llevado o van a llevar posteriormente, pero una tarjeta de crédito no es dinero que te sobre, es dinero que debes y por eso debemos manejarlo con mucha, mucha cautela. Más adelante, ya siglo XVI, por cierto, en la cuestión de los siglos, hago un pequeño paréntesis. No se les olvide el cómo empezar a diferenciar los siglos, saber de qué año estoy hablando. Siempre nos dicen que el siglo XVIII, que el siglo XX, que el siglo XIV, etcétera. Pero ¿a qué año se refiere? La fórmula es muy fácil. Quítale 10. Es como que quítale 10, sí. Por ejemplo, ahorita estamos en el siglo XXI, ¿vale? 21. Ahora, si yo le quito una unidad, entonces estoy en el 20. ¿Qué es 20? Es decir, estoy en los años 2000. Si te digo siglo XIX, al 19 le quito 1, entonces ya sería 8. El siglo XIX, si le quito 1 ya sería 8, estamos hablando de los 1800. Si te digo siglo XV, al 15 quítale 1, 14, y le aumento 2 ceros, entonces estoy hablando de 1400. Entonces aquí, si les voy a hablar del capitalismo mercantil y digo siglo XVI, pues estoy hablando de los años de 1500 y también dice ahí, y la primera mitad del siglo XVII, es decir, de los 1600 y algo, es cuando aparece el capitalismo mercantil. Es una era interesante, principalmente en Europa, donde ya se empieza a comercializar con mercancías, principalmente con telas que venían de Oriente, con especias, las especies que venían de la India, como la canela, el orégano, todas esas especies que utilizamos en la cocina, pues llegaron de Europa, pero los europeos las trajeron directamente de la India. Por eso fue el accidente del famoso descubrimiento de América, pero bueno, eso lo hablaremos en historia. Pero a lo que voy con la parte mercantil, ya se hacía ahí el comercio, principalmente les digo de telas, esas telas preciosas que venían de China, de Indochina y de la Conchinchina, que sí existe, no es algo como de cuento, sí existe, búsquenla en Google. Y se empieza a comercializar y es la era de los grandes barcos, de los grandes navegantes que salían a buscar nuevas tierras y nuevas mercancías para comercializar y aparece el capitalismo. De ahí se hacen las grandes fortunas, pero a través del capitalismo mercantil, es decir, de mercancías, de compra y de venta. Y ya en la segunda mitad del siglo XVIII, a ver la fórmula, 18 menos 1, 17, es decir, por ahí de 1700, llega el capitalismo industrial, donde ya aparecen posteriormente la primera revolución industrial con la máquina de vapor y se empiezan a producir cosas. Ya empiezan las fábricas a generar en serie, poco a poco, algunas cuestiones. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, al generar y a producir en serie, empiezan a vender y aparece lo que hoy conocemos como la industria moderna. Y en este siglo XX, pues hablamos ya bueno, en el siglo XX, que fue el anterior, mejor dicho, ya empezamos a hablar del capitalismo financiero, donde pues ya toma gran auge, no sé si han escuchado hablar de la bolsa de valores, donde las empresas pues empiezan a cotizar. Desde luego vamos a dar también un espacio para lo que es bolsa de valores y mercados bursátiles, que es como se llaman, pero en estos lugares se compran y se venden no panes, no telas, no coches, no, se venden acciones o pedacitos de una empresa. Y es lo que conocemos como el capitalismo financiero.
y de ahí también aparece el sistema comunista. Ya hablamos de las vacas hace un momento, ¿verdad? Pues el sistema comunista empieza a tomar un gran auge en ciertos lugares como Alemania, la Alemania nazi, la Alemania después comunista, luego aparece pues un territorio enorme, bueno, no aparece porque siempre ha estado, pero él sí en la forma de gobierno, lo que en algún momento se llamó la URSS, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que hoy es Rusia, pero antes era la URSS, era totalmente socialista e incluso en el escudo que manejaban en aquel entonces era una hoz y un martillo, donde hablaban del trabajo y de que todos eran iguales y todos eran comunes. Y vaya, este sistema que pues acabó cayendo hasta que sería 1989, sí, el 89, cuando acaba la Guerra Fría, que de ese episodio también ya platicaremos, entre Estados Unidos y los rusos. Y también hay una economía mixta de mercado, es decir, una economía donde se venden acciones, pero también se venden productos y también se venden servicios con este tipo de economía a partir del siglo XX. México como tal, se dice, se rumora, se menciona que somos un país capitalista, o por lo menos eso deberíamos ser. ¿Por qué? Porque se habla de una producción generalizada de mercancías. En Puebla, por ejemplo, se produce talavera, se produce mole poblano, se produce igual, obviamente, la parte del turismo muy, muy fuerte, ¿no? Ni se diga. Hace muchos años, bueno, menos de un siglo todavía, estaba en boga toda la industria textil en Puebla. Aquí pueden ver vestigios de las grandes fábricas textiles como en La Constancia, en la fábrica de Mayorazgo, en Metepec, lo que ahora es el centro vacacional Metepec, es una fábrica textil muy grande. Muchas fábricas por todas partes en Puebla, y era el número uno en la producción generalizada de ¿qué? De telas, de textiles, Puebla, que una industria que después se cayó. Pero bueno, el país produce muchas cosas. Hablamos a lo mejor de la parte minera, con los recursos naturales en Zacatecas, toda esa zona en San Luis, también parte de Guanajuato. Se producen autos en Puebla ahora con la industria automotriz, tanto de Volkswagen desde los años 70 como ahora la recién llegada Audi hace pocos años. Si hablamos ahora quizá de productos que también dan la vuelta al mundo y que son mexicanos, como el caso del tequila, el tequila que tiene denominación de origen de un pueblito en Jalisco que se llama así, se llama Tequila, y para que el producto se llame como tal, debe ser producido en ese lugar. Si no se ha hecho ahí, pues a lo mejor la etiqueta tiene que decir destilado de agua, pero el tequila es de Jalisco y de ese pueblo tal cual, de Tequila y de Arandas, que son los que tienen esa denominación de origen, o el mezcal de Oaxaca, por decir alguna situación, el acero que se produce en el estado de Coahuila, principalmente en Monclova, en fin, me iría con cada uno de los estados de la República porque producen algo, todos producen algo. Esa es la producción generalizada de mercancías. ¿Y cómo comercializamos? Con dinero. Se le pone un precio a la mercancía y hay una ley que se llama Ley de la Oferta y de la Demanda. Esta ley, todo el mundo habla de la misma, pero se las explico muy fácil. Oferta y demanda. Vamos a suponer que nosotros nos asociamos y vamos a vender manzanas. Vendemos manzanas. Entonces, yo tengo 10 manzanas, esa es mi oferta. Yo ofrezco 10 manzanas al mercado y tengo 5 posibles compradores. Entonces, mi oferta es mayor a la demanda, es decir, me están demandando, o sea, demandando es que me están pidiendo el producto 5 posibles clientes. Entonces, al ser la oferta mayor que la demanda, pues el precio del producto se va a mantener estable o se puede mantener bajo. O si alguno otro se baja del barco de los compradores, pues ahora serían 4 compradores contra 10 manzanas, pues sería más barata. Por eso es que hay ocasiones cuando vemos a lo mejor en el súper, es que el jitomate o en el mercado está muy barato. ¿Por qué está muy barato? Porque quizá los cultivos de jitomate pues dieron mucho, hay muchas toneladas, entonces se tienen que sacar rápido antes de que se eche a perder. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se saca barato, vámonos, porque queremos que la oferta y la demanda traten de igualarse. Ahora se los pongo al revés. Nuestras manzanas, tenemos 10 manzanas igual. Tengo mis 10 manzanas, pero ahora tengo 500 posibles compradores. Ajá, tengo 500, ¿qué pasa? Pero solo 10 manzanas.
el precio de la manzana, ¡pum!, se va por las nubes, porque todo el mundo quiere manzanas y hay pocas manzanas. Entonces, hay que venderle la manzana al mejor postor. Por eso sube el jitomate, por eso sube pues cada uno de los elementos, a lo mejor nosotros queremos, también por otro fenómeno que ya les hablaré después, que es la inflación, que es el alza desmedida de precios, pero todos se rigen por la ley de la oferta y de la demanda. Hay ocasiones algo que está prohibido, que es el acaparamiento de cosas, o técnicas que en comercio se llaman dumping, pero el acaparar, eso está prohibido para que no le permitas a los competidores vender cierto producto y tú lo vendas carísimo. Se supone que debe estar regulado ese comercio a través del dinero, cosa que lamentablemente pocas veces se hace, ¿no? En México, pues tenemos diversas clases sociales fundamentales y que son antagónicas, ¿no? Los capitalistas y los obreros. El capitalista es el que pone el capital, el que pone el dinero, el que pone la inversión para poner una fábrica que va a producir zapatos. Entonces él ya arriesgó su capital. Es el capitalista, el que puso la fábrica, el que compró las máquinas, el que está comprando la piel, la parte del forro, la suela, etcétera, y está contratando a la clase obrera para que trabajen y maquilen esos zapatos. Al mismo tiempo, el capitalismo, ¿qué hace? Les da dinero o un sueldo a estas personas por su trabajo. Y el capitalista, ¿qué es lo que hace? Pues sigue generando su riqueza porque lo vende en el mercado. El mercado no es otra cosa más que un conjunto de personas, ojo, eso es un mercado, que es un conjunto de personas en un territorio determinado. Y esas personas, ¿saben qué? Tienen necesidades, tienen deseos, tienen dinero, y obviamente pues van a gastar ese dinero en algo. Entonces el capitalista dice, pues bueno, ¿cuál es mi mercado? A ver, ¿quiénes me comprarían este tipo de zapatos? Ah, pues vemos que cuando viene el ingreso a clases, las zapaterías están llenas porque le compran a los niños zapatos nuevos para que lleguen al nuevo ciclo escolar. Ah, ok. Entonces, a producir el capitalista en conjunto con el obrero, al obrero le pago lo mismo y el capitalista se sigue hinchando de lana. Por eso es que ahí les coloco que es una parte antagónica, pero finalmente el capitalista estuvo arriesgando ¿qué? Pues su dinero, porque ¿qué tal si no se le vendía ningún zapato? Si no se le vendía ninguno, de todas maneras tenía que seguir pagando sueldos. La fuerza de trabajo es una mercancía que también se compra y se vende. Es decir, nosotros cuando llegamos a una empresa, cuando llegamos a un negocio, a ofrecer nuestro servicio, lo que sabemos hacer, a lo mejor si sé cocinar, pues voy a pedir trabajo en un restaurante, o si sé cuestiones de contabilidad, pues me voy a un despacho, o si soy abogado, si soy maestro, etcétera. Y mi fuerza de trabajo me la pagan. Por eso es algo con lo cual también en el sistema capitalista se comercializa. Y se supone que la estructura es entre más trabajas, más percibes. Esa es la estructura, ¿eh? No quiere decir que sea la realidad. Entre más trabajas, más percibes, supuestamente. Y se le conoce como la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque el empresario está explotando la mano de obra de quién? Del que contrató. Entonces, los capitalistas buscan invertir su dinero en un negocio. ¿Para qué? Pues para tener más dinero, para obtener más ganancias. No sé si han escuchado de casos que a lo mejor ponen una tintorería. Voy a poner un ejemplo, una tintorería a lo mejor. Pongo una tintorería, me va muy bien, después a lo mejor pongo otra, o después le busco otro giro y pongo una papelería, o después pongo ahora una mercería, o después me dedico a hacer agencia de viajes, qué sé yo, diversas cosas. Van diversificando, van invirtiendo su capital para obtener más ganancias. Eso es el capitalismo. En el capitalismo, lo ideal, pues es que nosotros empecemos a invertir en algo, pues que nos pueda generar, ¿verdad?, riqueza y que poco a poco empecemos a crecer para que el día de mañana te puedas retirar. De eso se trata como tal el capitalismo y se dice que México en estructura, pues sería un país capitalista. Aquí les pongo algo interesante y quiero que reflexionemos todos juntos. México como país capitalista. El capitalismo mexicano no es igual al capitalismo gringo, ni al de los ingleses, ni al japonés, ni al alemán, ni a ningún, bueno, en alemán se habla de una cuestión socialista ahí medio interesante que
Otro día platicaremos con mucho gusto, si no me voy a extender en otros temas, pero a lo que voy acá. Ok, nuestro capitalismo no es igual. ¿Por qué? Porque nosotros quizá no contamos con toda la tecnología que tienen los japoneses, ni la que tienen los gringos o la que tienen los europeos. No contamos con toda esa infraestructura. Y lamentablemente nuestro país, al igual que muchos en todo el mundo, pues somos un país subdesarrollado. Nos dicen subdesarrollados, nos dicen también, para que suene bonito, que somos una economía emergente, también nos dicen que somos un país tercermundista. El subdesarrollo, ¿cuándo aparece? Cuando hay pobreza, cuando la pobreza es más grande que la riqueza, cuando no tenemos los medios para salir adelante. No las ganas, porque México es un país muy trabajador. Somos de los países más trabajadores en todo el mundo. Y eso está comprobado. De los que más trabajamos, estamos, les aseguro, en los primeros 5 lugares del mundo, los mexicanos. Somos muy trabajadores. Pero no existen las herramientas. No salimos de ese subdesarrollo. Se las voy a poner muy simple. Por ejemplo, México es un país riquísimo, en verdad, en recursos naturales. Vámonos aquí al lado, a nuestro estado vecino, al estado de Veracruz. En Veracruz tienen mar, también tienen zonas frías, tienen zonas secas, tienen de todo tipo de climas en Veracruz. Por ende, por ejemplo, yendo a lugares más húmedos y más fríos, pues se da el café, como en Córdoba, pero tienes el puerto, tienes petróleo en lugares como Coatzacoalcos, que pertenece a ese mismo estado, tienes playas, tienes puertos, puertos mercantes, como el más antiguo, que es el puerto de Veracruz como tal, pero hasta ahí nada más queda, que es un idilio, algo muy bonito, ¿no? Pero y luego, tú puedes pasar en la carretera rumbo a Veracruz, o ya mejor dicho, en el estado de Veracruz, y ver los cultivos de mango, los cultivos de maracuyá, los cultivos de plátano, más hacia el sur, más hacia Tabasco, Veracruz, Tabasco, Campeche. Y la fruta tirada y echándose a perder. Y le preguntas a la persona que está ahí, oiga, ¿y por qué no los recoge? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que los venda. ¿Y para qué? Si nadie compra, todos tienen. A ver, aquí también es una falta de visión. Pues podemos hacer conservas, podemos hacer varias cosas, pero pues muchas veces falta también esa iniciativa. Otro de los puntos por los cuales somos un país subdesarrollado es por la gran cantidad de impuestos. Se pagan muchos impuestos todo el tiempo, nos reclaman muchos en el Estado. Pero si viéramos que por lo menos el país empezara a caminar, que tuviéramos mejores carreteras, mejores aeropuertos, mejores lugares, un mejor país, mayor seguridad, vaya, que tú salgas a la calle y te sientas tranquilo de poder caminar y no con la zozobra de que me van a asaltar en cualquier momento, que pueda ir a una clínica de salud y que sea digna, que tengan los medicamentos, los médicos, los especialistas, pero no lo tenemos. Eso es el subdesarrollo, sinónimo de pobreza. Ven, México, ¿de qué me sirve? Perdón, ya me estoy enojando, pero ¿de qué me sirve ser un país capitalista si soy un país subdesarrollado? Aquí lo que falta no es gente, porque la gente mexicana, vaya, somos muy trabajadores, somos muy proactivos, pero falta esa chispa, faltan esas ideas, y que además el Estado no nos siga oprimiendo, y que no nos sigan poniendo trabas. Tú quieres abrir una empresa y son más trabas las que te ponen para quererla abrir que el apoyo para que digas vamos a salir adelante. Un ejemplo de un país desarrollado, subdesarrollado, la pandemia por el COVID. Y les pregunto cómo les fue con su recibo de luz en casa. Seguramente me van a decir que mucho más alto. Es lógico, porque estamos en casa, porque nos estamos resguardando en casa. Pero no hay ningún apoyo. Cuando se supone que es una empresa paraestatal, es decir, le pertenece al gobierno, y no hay ningún apoyo, no hay ningún incentivo. La gente no tiene trabajo. A la gente la corrieron de sus empleos o los tienen a medio sueldo. Eso es el subdesarrollo. En un país desarrollado existen seguros de desempleo. No trabajas, ok.
Cuando tú estás trabajando, te cobran un impuesto. Sí, así como aquí te cobran impuestos. Pero ese impuesto, ¿saben para qué es? Para que en el momento que tú te quedes sin trabajo, te den ese apoyo mes con mes en lo que encuentras trabajo. Eso es el desarrollo. El desarrollo es que pueda ir por una carretera en la cual tú ya pagaste con tus impuestos y no tenga que pagar peaje cuando ya pagué por la carretera. Eso solo nos pasa en los países subdesarrollados. Por eso es importante y por eso les quería dar esta clase y por eso me entusiasma darla y que podamos reflexionar. De eso se trata. Eso es el subdesarrollo. Pero nosotros vamos a pensar de una manera distinta, de una manera que quiere emprender. Por eso nuestra escuela se llama así, Centro de Estudios en Desarrollo, ¿qué? Empresarial, para que ustedes sean los próximos en generar esa riqueza. Bueno, ya después de esto, les van algunos conceptos básicos que quiero que de aquí en adelante, en nuestras próximas sesiones, empiecen a revisar. El capital, ¿vale? El capital es la parte central del sistema capitalista. Sí, suena muy obvio, profe. Claro que suena muy obvio. Pero el capital no solo es el dinero, ¿eh? También es la mano de obra, también es el tiempo. El tiempo es lo más valioso que todos poseemos. Eso también es parte del capital. El capitalista, ¿quién es? El dueño, el patrón, el dueño de los medios de producción. No es malo ser el patrón. ¿A poco a ustedes no les gustaría ser patrones de alguna empresa como tal? Ser el capitalista. ¿Por qué? Pues porque finalmente de una manera legal, de una manera lícita, estarías poniendo tu negocio. Y lo que buscas es tener tus medios de producción. Acá a lo mejor si voy a poner, no sé, una purificadora de agua, pues yo sería el capitalista. ¿Por qué? Porque voy a poner esta y con mi capital voy a invertir para comprar tanto las tarjas, los contenedores de agua, la cristalería, el aluminio, los filtros, el filtro de carbono, la luz ultravioleta, los garrafones, las tapas, el primer, todo lo que necesito para poder operar. Y estaría contratando a una persona que sea mi colaborador, que en el capitalismo se conoce como obrero, pero lo ideal es un colaborador, que es el que vende su fuerza de trabajo. Pero lo ideal es que esa fuerza de trabajo, pues obviamente también se concientice y que el día de mañana también ponga su purificadora. Eso no es malo, la competencia no es mala, al contrario, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a crecer. Capital constante son los medios de producción, como los edificios, la maquinaria, etcétera. ¿Por qué capital constante? Porque este capital me va a ayudar a producir más, ¿sí? Me va a ayudar a producir la maquinaria que tenga para mi purificador, en el ejemplo que puse anteriormente, me sirve para hacer más garrafones. Bueno, no hacer garrafones, para rellenar más garrafones. Si voy a vender sombreros, pues bueno, la maquinaria serían las máquinas de costura y todo lo que voy a utilizar. Y el capital variable, pues es el pago que debo hacerle a mi fuerza de trabajo. Esto sí, un consejo. Si vas a ser un capitalista, hay que ser un capitalista de los buenos. ¿En qué me refiero de los buenos? En el hecho de pagarle a tus colaboradores lo justo. Trátalos bien, trátalos como quisieras que a ti te trataran. Es gente que te va a ayudar para que tú también puedas crecer. Si yo mantengo contentos a mis empleados, no me voy a preocupar por mis clientes, porque van a estar muy bien atendidos. En cambio, si yo a mi trabajador lo trato con la punta del pie y de manera despectiva, pues el pobre tiene que aguantarse todas estas insolencias y majaderías, porque tiene que trabajar y llevar dinero a su casa, seguramente cuando llegue un cliente pues lo va a tratar con la punta del pie. Entonces, hay que ser cuidadosos en esto. El capitalismo en verdad no es malo, o sea, no todo es como lo pintan por ahí, para nada. El capitalismo nos hace generar riqueza, nos hace crecer, nos hace vislumbrar de otra manera. ¿Pero saben cómo? Con trabajo, con dedicación y con esmero. Esos son algunos de los conceptos básicos que les quiero compartir. Y bueno, hace ratito hablábamos del subdesarrollo. El subdesarrollo tiene dos cosas importantes y muy feas: el atraso y la dependencia. La dependencia es la subordinación contra otros. Es decir, necesito forzosamente que otro país me venda un producto para yo fabricar otro, porque no tengo la capacidad para hacerlo.
Por eso les decía hace rato que pues, en México no somos un país pues, de primer mundo desarrollado porque somos dependientes. Dependemos del resto del mundo para que nos vendan la materia prima y empecemos a producir. Dices, a lo mejor tenemos aquí un gran científico y puede hacer cuestiones interesantes y muy bien hechas en la parte médica y de investigación. Sí, pero necesita forzosamente la materia prima de otros países para poderlo elaborar. Oye, acabo de encontrar la manera de hacer un auto y este auto estaría muy bien porque es eléctrico y 100% mexicano y a muy buen costo. Olvídalo del buen costo. ¿Por qué? Porque soy dependiente. Y como aquí no produzco mis propias llantas, ni mi propio acero, ni mis propios motores, ni mi propio todo, pues entonces debo depender de alguien más para poderlo hacer. Eso es la dependencia. ¿Por qué Coca-Cola, que está en un país desarrolladísimo, ¿verdad? Como lo es Estados Unidos, Coca-Cola nació en Atlanta, pues no tiene esto? Porque ellos fabrican hasta sus propias botellas, tienen sus fábricas de sus propias botellas, de sus propias latas, de sus propias taparroscas, de sus propios todo. No dependen de nadie más que de ellos mismos. Esa es la gran diferencia. Y de ahí viene, bueno, algunas características de esa dependencia que les decía. ¿Cómo cuál? Lo que les acabo de platicar. La penetración creciente de inversiones extranjeras directas por medio de empresas transnacionales. Pues claro, porque si voy a fabricar el coche, pues necesito que alguien más me venda los neumáticos y que me venda los motores y que me venda los asientos, etcétera. El incremento del endeudamiento de afuera de forma desfavorable, claro, si soy un país dependiente y el gobierno no puede solucionar las cosas aquí mismo, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a endeudar, voy a pedir prestado o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional para comprar otras cosas y medio hacer algo, pues me endeudo. Otra característica de la dependencia, gran parte del comercio exterior se constituye por productos no elaborados, ojo, no elaborados que se venden a precios bajos. ¿A qué me refiero? Que en la mayor parte de los países dependientes, pues los productos que logran comercializar, pues es materia prima. A lo mejor el tomate, el jitomate, pues sí, voy a exportar jitomate, pero no exportas ketchup. Voy a exportar a lo mejor fructuosa, pero no exportas tus propios refrescos. Dices, ay, mi cola es peruana. Vaya, hay capital extranjero. O sea, hablo de algo 100% mexicano. Vaya, ni siquiera la cooperativa Pascual, porque ciertas cosas también las deben traer del extranjero. Tu aparato productivo del país depende del suministro de tecnología extranjera. No cuento aquí con a lo mejor las grandes computadoras que pueden hacer los japoneses. No las tengo. Entonces las tengo que comprar y eso me cuesta. Igual, las costumbres, las modas, los hábitos se empiezan a imponer de otros países. Este dato lo quiero platicar rapidísimo. Bueno, a grosso modo, mejor dicho. La parte de las costumbres, las modas, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo vivimos en el llamado American Way of Life o el modo de vida americano? Sí, por supuesto. A ver, quiero que observen a su alrededor y vean las modas. Desde los pantalones Levi's, que son caros, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque se pusieron de moda allá, primero para granjeros y después ya se hizo una super moda, pero ya después hablaremos de moda. Y se venden muy caros, ¿no? Unos Levi's son muy caros, pero la gente los compra. ¿Por qué? Porque dice que se va a ver se van a ver muy bien con esos pantalones. Ahora por ejemplo, las marcas. McDonald's, que es una empresa gringa, la gente que dice, no, pues mejor voy a comprar a McDonald's o a Burger King, de Grupo Alsea, pero no le compro al del hot dog de la esquina que se puso en mi colonia, que a lo mejor es unas hamburguesas más ricas, ahí a lo mejor a mucho mejor precio que los de McDonald's, pero no, yo quiero la cajita infeliz, a lo mejor de McDonald's, ¿no? Para darle el juguete al chamaco, puede ser. Las costumbres, eso de las costumbres ya no solamente son algo propio. Vamos al Día de Muertos, una costumbre tan bonita, tan autóctona, tan mexicana, con nuestra flor de cempasúchil, nuestro papel picado, la ofrenda. No, el Halloween. Y el Halloween que se lo apropiaron los gringos, pero no es de ellos. El Halloween es una tradición que viene de Irlanda, viene de los irlandeses y también de los países nórdicos. Por ahí de 1600 y fracción aparece esto. Y después los gringos pues ya lo toman, ¿no? Con otras figuras. Y llega acá como una costumbre.
hasta en los deportes. En México, a ver, ¿cuándo se veía el supertazón? Y ahora ya, como los gringos, ven el supertazón y es su super domingo y comen mucho guacamole y por eso es que México les manda materia prima, que son los aguacates de Michoacán para Estados Unidos, pues aquí también. Ya es el super domingo y vean en febrero cuánta gente viendo el fútbol americano, comiendo nachos y haciendo su carne asada, aunque ni le entienden, pero lo están viendo. ¿Por qué? Porque ya llegó la costumbre gringa, entre otras cosas. Hace muchos años eran las costumbres europeas, cuando llegaron los españoles, y ahora son las costumbres gringas, porque es lo más cercano que tenemos. Y eso, ¿saben qué? Es una característica de la dependencia. Ahí está la característica. Y cierro con el atraso. El atraso es la marcha muy lenta, lenta, así como habla ya saben quién, o la disminución, o vamos hacia atrás en el desarrollo y el progreso social. Eso es el atraso. Cuando decimos, oye, salió el super teléfono en México, wow, a ver, vamos a ver este teléfono. En Japón salió hace 2 años. Ah, bravo. Aquí en México ya tenemos ahora a lo mejor una supermedicina. Ah, pues en países desarrollados salió hace un año. Ah, bueno, pero fíjate que en México estamos estrenando una canción. Ah, pues ese estreno, igual que de la canción y de la película, pues en otro país desarrollado salió hace 3 meses. Y voy a lo peor. Fíjate que seguimos utilizando petróleo y cosas que contaminan mucho. Pues en los países desarrollados ya lo están prohibiendo. En Alemania, por ejemplo, en Inglaterra, en España, en Francia, en varios lugares de la Unión Europea, hay un plan para que en el 2025 los autos ya sean todos eléctricos y no contamines. Y aquí sigues pensando en hacer refinerías. Vaya, otros lugares están haciendo unos super aeropuertos y super terminales de trenes de alta velocidad. Y aquí un tren de la central de Abastos, vaya, y destruyendo una selva. Eso es el atraso. En otros países, supercarreteras enormes y tienes además las mejores vialidades y aquí están llenas de baches. Eso es el atraso. ¿Ven? Son las grandes diferencias entre un país desarrollado y un subdesarrollado. De esto, queridos chicos y chicas, se va a tratar nuestra materia. Aquí están las características del atraso. Mayor concentración del ingreso en pequeñas capas de la sociedad, sí, porque pues, solamente los ricos pues, son muy pocos, muy pocos, y la mayoría de la gente, pues de clase media y clase baja, pero aguas, porque uno de los puntos que dan miedo en muchos países pues es la desaparición de la clase media y que todos seamos de una clase baja. ¿Para qué? Para que regresemos a las vaquitas con las cuales comencé a hablar, donde te las quito y te comparto un poco de leche, porque todos somos pobres y ahora al regalarte ese poco de leche, pues vamos a estar contentos. Bajo ingreso per cápita en la mayoría de los habitantes. ¿Qué es ingreso per cápita? Por cabeza, por persona. El salario mínimo. ¿Cuánto nos pagan de salario mínimo? Cuando ves en otros países donde a lo mejor en Estados Unidos a una niñera le están pagando 15, $18 la hora y aquí te ganas 100 pesos por todo el día. Eso es el atraso. El bajo nivel cultural y elevado índice de analfabetismo. Un gobierno que busca que su pueblo esté atrasado es aquel que no le invierte en la educación y que no le invierte en la tecnología, que no le invierte en la ciencia. ¿Por qué? Porque tienes un bajo nivel cultural, los mantengo contentos con su vaquita y todos felices y contentos. Eso es lo que pasa en países atrasados. Quiero que volteen a ver a Venezuela y cómo la están pasando desde los últimos años y las dictaduras. Carencia o malas condiciones de vivienda es una característica importante del atraso. Elevado índice de desnutrición, también incidencia de enfermedades infecciosas superados a las de otras naciones. Países en los cuales enfermedades que ya se pensaban erradicadas aparecen otra vez. Algo que me llamó la atención en México, ahora que estamos en tiempos de pandemia, pero en marzo
Aparecieron brotes de sarampión. Háganme el favor, sarampión, cuando se supone que ya es una enfermedad erradicada. Y aparecieron brotes, ¿pero por qué? Por una sociedad antivacunas. Y ahí me habla del bajo nivel cultural y ese índice de analfabetismo. Cuidado con eso. Alto nivel de desempleo, ¿qué les digo? Terrible la situación, terrible lo que está pasando en México, ver la cantidad de empresas que están quebrando. ¿Y qué es lo que pasa al quebrar la empresa? Pues se van los colaboradores, ya no tienen trabajo, ya tienen que buscar otro. Van a tocar la puerta de otra empresa y se enteran que esa también ya está quebrando o ya quebró. Y así la situación. Y el subempleo también es una característica del atraso. El subempleo es, pues trabajo un ratito de una cosa y otro ratito de otra, porque no tengo nada fijo. Y el atraso tecnológico e industrial, en el cual pues nos convertimos en ¿qué? En compradores de bienes y de capital de otros países. Pues este es nuestro primer tema de esta materia de estructura socioeconómica de México. Espero que les interese, porque vamos a platicar acerca de diversas posturas. No quiero que me crean, quiero que investiguen, quiero que busquen, que indaguen, de eso se trata. Por eso fue mi intención de también hacerme presente en esta materia. Sé que igual me van a soñar en esta otra materia, pero sí me la puse a propósito, porque quiero que juntos podamos llegar a reflexionar. De eso se trata. Les deseo una estupenda semana, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.